Escúchanos este sábado en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Tendremos como invitado a Marco Cosío, vicepresidente ejecutivo de Infraestructura Inteligente en Siemens México, Centroamérica y el Caribe en Siemens. Y nos compartirá el tema El compromiso de Siemens en la sustentabilidad. Por esta razón, no te puedes perder Mundo Sustentable este sábado a las 9 de la mañana por Imagen Radio. ¡Pon tu granito de arena! Conacome y Expoeléctrica presentan. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Jiménez, gerente de ventas OEM de la compañía Eaton Guzman. Los vengo a invitar a nuestro próximo webinar que tendremos el día 29 de octubre a las 5 p.m., donde hablaremos de las soluciones que tenemos en baja tensión, media tensión, supresores de picos de voltaje y nuestros nuevos desconectadores compactos. Los esperamos. Gracias. Expoeléctrica y Conacome, te esperamos. Conéctate con los expertos. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con ustedes, su servidor Sergio Rodríguez, presidente de Conacome, y es un verdadero gusto encontrarnos de nuevo a través de esta su plataforma digital, Conacome Expoeléctrica Conacome. Sean bienvenidas todas las asociaciones ACOMES de nuestro país, así como el resto del sector eléctrico de la construcción de Expoeléctrica Internacional, que nos sintonizan desde pues todo México, Centro y Sudamérica. Este es nuestro martes de webinar. Le damos la bienvenida y agradecemos tener una segunda parte de nuestros amigos de Bonn, México, quienes estarán a cargo el día de hoy de la presentación ponencia que nos tiene el ingeniero Gildardo Yáñez. El tema será el
círculo sostenible de los refrigerantes, utilización, reciclado y destrucción. Déjenme les cuento que el ingeniero Gildardo Yáñez es ingeniero industrial electricista con maestría en administración, tiene más de 33 años de experiencia en el servicio de refrigeración técnica de campo, en la instalación, reparación y servicio a equipos de refrigeración y de baja temperatura. Es especialista en el diagnóstico de compresores de refrigeración, recuperación, reciclado y destrucción de refrigerantes. Es gerente de capacitación y aplicaciones en Bond, México, fabricante de equipos de refrigeración, autor de 5 manuales de refrigeración y de los cursos en línea HB University. Ha participado en 12 proyectos exitosos con diferentes agencias internacionales para eliminar el uso de los refrigerantes CFC y HCFC en México y 7 países de Latinoamérica. Y es miembro de la Cámara Directiva 20/21 de ASRAE, capítulo Ciudad de México, en el Comité de Refrigeración. Conocemos el ciclo completo de la vida de los refrigerantes sintéticos, su utilización. El día de hoy será el tema central. Bienvenido, ingeniero Gildardo, de nueva cuenta aquí con nosotros participando, y le agradecemos tenerlo de nuevo aquí en nuestros webinars semanales. Muchas gracias. Empezaremos con video, con la presentación, Gildardo. Podemos empezar con la presentación y al final ponemos el video. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a Expo Eléctrica, y el día de hoy les tenemos preparado un tema que seguramente va a ser de su interés. Vamos a platicar del ciclo sostenible de los refrigerantes, y aquí nos vamos a ir desde la parte de cuando nos empezamos a tener contacto con la refrigeración, cuando ya platicamos hace 2 semanas sobre la cadena del frío, y ahora nos vamos a ir un poquitito más atrás para ver de dónde proviene esa cadena de frío y cómo estamos cómo estamos gestionando los refrigerantes que tenemos en la actualidad. Pues unos de ellos son sustancias agotadoras de la capa de ozono, otros son gases de efecto invernadero de elevados potenciales de calentamiento global, y también, bueno, que el efecto que está teniendo en el consumo de la energía en nuestro planeta. Bueno, no es una situación exclusiva de México, sino a nivel global. Y bueno, y básicamente el protocolo, lo que estamos haciendo para tratar de mitigar todas esas emisiones. Uy, a ver, ya está. Bien, pues vamos a empezar a platicarles un poquitito brevemente de quién fue Frederick Tudor. Aquí nosotros estamos en el 1810 y todavía no teníamos como tal conocimiento de la refrigeración mecánica como la conocemos en la actualidad, sino aquí básicamente Frederick Tudor, lo pueden checar en internet, de hecho son historias interesantes a los que nos dedicamos al frío, y él básicamente se hizo millonario y fue conocido como el rey del hielo de Boston. Y él lo que hizo fue empezar él hereda una granja allá en Nueva Inglaterra, pues, al norte de los Estados Unidos, y él lo que tiene es mucho hielo en esas propiedades. Y a él se le ocurre empezar a transportar alimentos enfriados o conservados con hielo para que no se descompongan. Y de ahí, incluso él es el primero que tiene la idea de empezar, compra un barco, coloca el hielo. De hecho, no hay ningún capitán de ningún barco quería transportar el hielo para conservar alimentos. Sin embargo, él compra su primer barco y ahí empiezan a transportar alimentos alrededor del mundo. Incluso se dice que está documentado que llegó a transportar alimentos hasta la India. Ya después, en 1830, o sea, 20 años después, ya estamos en pleno apogeo de la revolución industrial. Sin embargo, aquí todavía no teníamos el problema de cómo podíamos producir ese frío de manera artificial. Básicamente aquí lo que teníamos eran las máquinas térmicas, pero las ocupábamos para producir calor, y básicamente pues aquí ya teníamos las máquinas de vapor, pero de aquí se empieza a aplicar, digamos que una ingeniería inversa, y también empiezan a pensar la forma de cómo le íbamos a ocupar esas máquinas para producir calor, pero para igual forma para producir frío. Nosotros las ocupamos, son los sistemas de refrigeración modernos que conocemos en la actualidad.
Llegamos a 1830 y de aquí empieza la parte teórica. ¿Cuánto trabajo útil se le puede obtener una cantidad de calor determinada? Y entonces aquí uno de los problemas que se tenían, y aquí es alguien que quizás muchos de los que están estudiando ingeniería que nos estén escuchando en estos momentos, aquí aparece el primero que se llama Sadi Carnot, y él era un joven ingeniero de la artillería francesa. Incluso él había participado en la derrota de Waterloo con el general Napoleón Bonaparte en 1815, y de aquí pues estaban buscando la forma de poder nuevamente empezarse a recuperar después de las guerras que hubo en ese tiempo para poder empezar a tener esta economía. Y aquí pues básicamente Sadi Carnot es el primero que busca la forma de empezar a cómo mejorar la eficiencia. Y aquí en 1830 aparecen los ciclos de refrigeración, el ciclo por absorción, y aparece el ciclo por compresión, que es el que ocupamos hasta hoy en día. Y en ese tiempo, la manera en la que empezamos a producir nosotros nuestro frío de manera artificial fue a través de unos refrigerantes que se conocen hoy en día como refrigerantes naturales. Y aquí los refrigerantes que ocupamos para producir frío de manera artificial, pues aquí aparece el amoníaco, el ácido sulfúrico, éter, dióxido de carbono, isobutano, butano y propano. De aquí, de estos refrigerantes que tengo, el único que ya nos está ocupando en esos momentos va a ser el ácido sulfúrico y el éter, y ahorita vamos a ver cómo después de muchos años estamos regresando a reutilizar estos refrigerantes. El que se empieza a ocupar en 1830 y a la fecha se sigue ocupando, pues es el amoníaco. Y ya el dióxido de carbono, ya empieza a haber muchísimas instalaciones en el mundo con este refrigerante o este refrigerante natural, y ya también ya tenemos incluso en las tiendas de conveniencia y quizás en algunos domicilios, refrigeradores de propano, que es inflamable, y el de isobutano, que ya podamos saber más adelante por qué los empezamos a ocupar. De aquí, bueno, pues aparece el señor ingeniero Jacob Perkins en 1835, y él es el primero que logra ganar una patente en una máquina de refrigeración. Y ya aquí ya es lo que nosotros conocemos, la patente para el primer ciclo de refrigeración, y esto está basado en las teorías de Sadi Carnot. Y de aquí, pues el título de esta patente, ubicada así el 14 de agosto de 1835, se llama Aparatos y medios para producir hielo y para enfriar fluidos. Y de aquí, pues esta idea donde salió del ingeniero Oliver Evans, que la concibió en 1805, pero él no logró aterrizarla, como decimos nosotros, o logró construirlo. Sin embargo, pues de aquí de 1805, en base a sus trabajos, 30 años después, lo logran hacer. Y básicamente también se otorga otra patente similar en Escocia, pero son separadas. Y en 1850 aparece el primer refrigerante que ya lo empezamos a ocupar ya en un ciclo de refrigeración por compresión, y aquí ya es el amoníaco. El amoníaco se obtiene, nosotros se conoce como refrigerante natural, pero también es un gas industrial, y ese se obtiene por un proceso de síntesis, y el primero que logró hacerlo fue el ingeniero Michael Faraday. Nosotros en la electricidad lo conocemos porque él fue el que desarrolló tenemos los capacitores, y por eso se llaman las unidades los faradios. O sea, el ingeniero Michael Faraday estuvo un tiempo trabajando en la termodinámica y después ya se dedicó a los fenómenos electromagnéticos. De aquí, la primera sistema de refrigeración que aparece por amoníaco, aquí ya tenemos pistones que se ocupan para estar comprimiendo el amoníaco, y de aquí pues lo vamos nosotros condensando, lo liberamos, y con eso le bajamos la presión, la temperatura, y con eso vamos a empezar a trabajar para producir hielo. O sea, en ese tiempo lo primero que empezamos a hacer como civilización es empezar a producir grandes bloques de hielo con amoníaco, que es una aplicación común. Ustedes pueden encontrar fábricas de hielo en la actualidad que ocupan refrigerante amoníaco para producir hielo. Y ya llegamos a 1850, que es lo que estamos platicando, y de aquí ya tenemos el primer ciclo por refrigeración por compresión. Si me pueden poner el video del ciclo de refrigeración para explicar brevemente de qué estoy platicando.
Aquí tenemos nuestro ciclo de refrigeración y este es básicamente cómo funciona un refrigerador de una casa. Y básicamente lo que hacemos nosotros es un gas que nosotros lo comprimimos, le elevamos la presión, le elevamos la temperatura, lo pasamos a través de un condensador, le extraemos el calor y volvemos al líquido. Nuevamente lo pasamos a través de una válvula de expansión, le bajamos la presión, le bajamos la temperatura y en ese proceso es cuando nosotros podemos atrapar el calor. Y de ahí, pues, es lo que nosotros ya conocemos como la refrigeración moderna. Pasa un poquitito de tiempo y aquí en 1850 aparece algo que nosotros conocemos como los ciclos por absorción. Aquí aparecen dos hermanos, Edmond Carré, que él lo hace su máquina de absorción con ácido sulfúrico, y Ferdinand Carré la patenta, pero él ocupa amoníaco y agua. Y ya por ahí de 1850 se desarrolla la máquina para hacer hielo y de ahí esos datos que se obtienen o los hallazgos los ocupa alguien muy conocido en el aire acondicionado, Willis Haviland Carrier, y de aquí con esos desarrollos que se van haciendo, pues Willis Haviland Carrier con eso ya tiene los datos como para poder empezar a trabajar en lo que es los primeros sistemas de aire acondicionado. Y 7 años después, o sea, 1857, ya aparece el primer refrigerador de uso industrial, que nosotros los conocemos como cámaras de refrigeración. Aquí aparece después el refrigerante industrial de dióxido de carbono, y este se licúa por primera vez o se captura igual por Michael Faraday y su colega Humphrey Davy en 1823. De aquí el primer desarrollo, el francés Friolet produce hielo sólido y este es el que se ocupa a la fecha. Nosotros ocupamos hielo seco muchas veces para poder estar transportando medicamentos, que es una práctica que, bueno, se inventa el hielo seco en 1835 y se sigue ocupando a la fecha. Ya después, en 1866, el ingeniero Thomas Love desarrolla el primer sistema de dióxido de carbono, pero para producir hielo a bordo de los barcos. De aquí ya podemos empezar a tener la manera de cómo ir transportando alimentos. Se ocupaba para los barcos pesqueros, pescaban, atrapaban mariscos, pescados, los atrapaban y ya en los barcos ya podían ir produciendo su hielo, que es algo que ya se hace, es una práctica común, como lo vamos a ver al final en un video, y ya se va transportando con hielo. En 1881 aparece el ingeniero Carl Linde y aquí ya se construye el primer sistema de CO2, pero estático. El primero viajaba en barcos y después ya se pone de manera estática, ya se empieza a ocupar en cámaras o refrigeradores industriales. Y ya para 1894, el ingeniero Richard Mollier, nosotros somos es muy conocido para los que han estudiado termodinámica, ya se realiza el primer diagrama de Mollier para poder trazar el comportamiento del dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es otro de los refrigerantes, estos son naturales, todavía no llegamos al siglo XX, y de aquí, bueno, pues empieza a desarrollar, llegamos al siglo XX y ya muchos de la flota pesquera o de transporte o la flota refrigerada iba 37% llevaba amoníaco, el otro llevaba ya con 25% de todos los barcos que había, y una vez que se empezaron a mejorar los sistemas de amoníaco ya por ahí de la década de los 30, el dióxido de carbono empezó a perder importancia. Y ya para 1940, fíjense, empieza a perder un poco de importancia, sin embargo, en 1940 se tenía mucho de la flota estaba refrigerada con dióxido de carbono, de acuerdo al registro Lloyd. El registro Lloyd es un registro que está en Inglaterra, se puede consultar todavía en línea, y ahí es donde se iban reportando todas las actividades de los barcos, ahí se reportaba si le cargaban gas o se lo soltaban, y ya para la década de los 50 se deja de utilizar porque ya aparecen los refrigerantes sintéticos en los 30, empieza a perder importancia y se vuelve a redescubrir, que es cuando lo volvemos a empezar a reutilizar, que lo empieza a investigar el ingeniero Lorenzen y es el que empieza a investigar la tecnología del dióxido de carbono. De aquí llegamos a 1930, pasamos de los refrigerantes que nosotros los conocemos como refrigerantes naturales y aquí ya se inventan los primeros refrigerantes sintéticos. Estamos pasando de una tecnología, o sea, pasamos prácticamente 100 años ocupando refrigerantes naturales, amoníaco, unos eran tóxicos, otros de alta presión, otros inflamables, y en 1930 se inventan los primeros refrigerantes sintéticos, que son los CFCs, y como no son peligrosos para el ser humano y son muy seguros para poder trabajar con ellos, empieza el declive del uso de esos sistemas de refrigeración de refrigerantes naturales
Y aquí, pues los que nos dedicamos a la refrigeración y que también apoyamos en proyectos de tipo ambiental, pues, levantamos el primer monstruo que sería el agotamiento de la capa de ozono. Sin embargo, el desarrollo de esos refrigerantes sintéticos nos permitió crear nuestra cadena de frío moderna, que es básicamente de la que dependemos en nuestra actualidad. Nosotros somos dependientes de esta cadena de frío, la ocupamos para transportar medicamentos, la ocupamos para transportar todos nuestros alimentos, que es un tema que vimos hace 15 días, y está formada por diferentes equipos. Se ve que aquí en mi diapositiva, pues tenemos la refrigeración transportada, tenemos los centros de distribución y tenemos cualquier cantidad de equipos en la que nosotros tenemos que mantener nuestros alimentos. Ahora, estos FCs que se inventaron en 1930 ya fueron eliminados en México. Todavía se llegan a ocupar para aerosoles, pero son de tipo medicinal, no son liberados a la atmósfera. Y bueno, aquí la situación que estos gases tienen una permanencia atmosférica o una vida atmosférica de 60 hasta 1700 años. Y esa estabilidad que tienen les permite llegar hasta la troposfera y empezaron a dañar lo que sería nuestra capa de ozono, ya que estos gases, por ejemplo, uno que tengo aquí que dice R11, se le llamó que ese es el referente, porque este gas tiene 3 moléculas de cloro. Ahorita vamos a ver de qué estoy platicando. Aquí, estos gases refrigerantes, estos refrigerantes que tenemos sintéticos, por ejemplo, si a mí se me escapaba 1 kilo de R11 a la atmósfera, era como si hubiera liberado 4.700 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera por cada kilo. Y del R12, que se ocupaba, lo encontraban en todos los refrigeradores, por lo menos aquí en México, hasta el año 2005, que empezó todo el proceso de eliminación, y después vamos a platicar ahorita de cómo se destruyó todos estos refrigerantes. Pero aquí, si se nos escapaba 1 kilo de R12 de un refrigerador, por ejemplo, doméstico o de refresquero, era como si hubiéramos liberado 10.900 kilogramos de dióxido de carbono, siendo que su vida atmosférica es de 100 años. Los CFCs son los otros refrigerantes que se ocupan. Lo vamos a encontrar en los equipos de aire acondicionado. En la actualidad se sigue ocupando, ya su potencial de agotamiento de la capa de ozono ya es mucho menor. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a dejar de utilizar estos gases, ya que este refrigerante ya enfrenta un proceso de eliminación, precisamente por los daños que estaba ocasionando a la capa de ozono. Uno de ellos es el R22, el otro es un agente de limpieza 141B, y este segundo, el 141B, se ocupa como espumante para hacer, por ejemplo, los vasos de poliuretano. También se ocupaba para limpiar tarjetas fenólicas y también para hacer espumas, y también como agente de limpieza de sistemas de refrigeración. Pero como este gas tiene un uso, es un solo uso, si nosotros lo ponemos en una espuma, ya la espuma la dejamos de utilizar, este refrigerante se sigue evaporando y se sigue emitiendo cloro a la atmósfera. Obviamente cada vez ya nos están ocupando este agente en nuestro país para hacer espumas, pero bueno, todavía ya está prohibido y pues ya tampoco se está ocupando. Sin embargo, el R22 lo tenemos instalado en muchos equipos. Los primeros en señalar o darse cuenta de este problema de los FCs fueron el recién fallecido el doctor Mayro Molina y su colega Frank Sherwood Rowland, que fueron los primeros que se dieron cuenta de que estos FCs podían empezar a reducir la capa de ozono. En ese tiempo todavía no se alcanzaba a ver. Sin embargo, conforme fueron pasando el tiempo, se dieron cuenta que esos gases iban a afectar la capa de ozono porque tenían una vida atmosférica muy larga. Y por sus trabajos recibieron el Premio Nobel de Química en 1995 por su trabajo sobre la capa de ozono. De hecho, literalmente, el doctor Mario Molina pudo evitar al mismo tiempo el problema de la capa de ozono, y también se dio cuenta de que los refrigerantes son sustancias o gases de efecto invernadero muy potentes, y ya gracias a su trabajo, ya que se fundó el Protocolo de Montreal, ya también como industria estamos empezando a dejar de utilizar los refrigerantes de alto potencial de calentamiento global. Para los que no estén familiarizados con lo que es la capa de ozono la vamos a encontrar a una altura de 50 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, y esta lo que hace es evitar que nos llegue la radiación ultravioleta B. Esta nos va a evitar que nos dé cáncer, que es algo que está sucediendo, ¿no? Tenemos un problema con esa situación, y lo que demostraron Molina y Rowland es que un solo átomo de cloro que llega a la atmósfera puede destruir 100.000 moléculas de ozono.
y el hecho de que nosotros lo estuviéramos emitiendo con nuestra tecnología hacia la atmósfera, pues logró provocar que se adelgazara la capa de ozono. Ya de aquí, ¿qué es lo que sucedió cuando se empezó a adelgazar la capa de ozono? Pues nosotros empezamos a poder, es algo que sucede incluso en el Instituto de Cancerología, por lo menos aquí el Instituto Federal, que pues sí se incrementó los cánceres de cáncer en la piel, el sistema inmunológico se va debilitando, también el hecho de que tengamos más radiación ultravioleta empezó a proliferar, que empecemos a padecer de cataratas, aunque ya se atacó el problema, aún así, pues todavía no nos alcanzamos a recuperar, se empiezan a dañar los ecosistemas terrestres y también los sistemas marítimos por el exceso de radiación ultravioleta. De hecho, el agujero de la capa de ozono más grande que hemos tenido se detectó se midió el 24 de septiembre de 2006, que llegó a medir 30 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, ¿podrían poner el video, por favor, de la nueva lectura? Y ahora, en octubre, o sea, en esto recién acabamos de pasar, y vamos a una lectura de 24 millones de kilómetros cuadrados. Mi fuente de información, pues, es el Atmosphere Copérnicos de la Unión Europea, y ahí podemos ir viendo cómo se va reduciendo el agujero cómo va aumentando el agujero de la capa de ozono, cómo se va debilitando el ozono. Ahorita que nos pongan el video. Aquí tenemos el video y vamos viendo cómo arrancamos a 1 de julio y lo que ustedes ven en la parte inferior es la Antártida. Conforme nos vamos acercando a lo que sería el cambio de estación, vean cómo se va empezando a hacer más profundo y más profundo, cambia de tonalidad, y este agujero llegó a medir 24 millones de kilómetros cuadrados en el mes de octubre. Y esto se debe a que tuvimos un vórtice polar extremadamente frío, y eso provoca que cuando se baja demasiado la temperatura en la estratosfera, es muy perjudicial para el ozono. Se forman unas nubes polares estratosféricas, que ahí se acumulan los átomos de bromo y de cloro, y en el momento que sube la temperatura, pues se empiezan a evaporar esas nubes polares estratosféricas y se abra el agujero de la capa de ozono. Bien, de aquí llegamos a 1989, y gracias a los trabajos del doctor Mario Molina, entra en vigor el Protocolo de Montreal, y de aquí se empieza a eliminar el uso de los FCs y de los HFCs por dañar o adelgazar la capa de ozono estratosférico. Se daña y empezamos con este protocolo, pues básicamente lo que va a hacer es, se adopta, es el protocolo o el acuerdo internacional más importante de las Naciones Unidas, ya que tiene ratificación universal o mundial. En cualquier país en el que ustedes visiten, se protege al ozono, es algo que no está en duda, y aquí lo que hizo fue ayudarnos a proteger la protección, nos está ayudando a mantener la salud, nos protege los ecosistemas, a nosotros mismos. Eventualmente se va a ir recuperando esa capa de ozono, y bueno, los casos de cataratas y de cáncer de la piel irán disminuyendo. ¿Cuándo se va a recuperar el ozono? Pues se estima que entre el año 2060 y el año 2080 se va a ir recuperando la capa de ozono y se va a ir cerrando. De aquí llegamos a la siguiente generación de refrigerantes, que estos se llaman HFC, y aquí estos refrigerantes ya no tienen cloro, que son los que ocupamos en la actualidad. Sin embargo, aquí levantamos el segundo monstruo, porque empezamos a retirar los refrigerantes que dañaban a la capa de ozono, y ahora los cambiamos por unos refrigerantes que tienen un elevado potencial de calentamiento global. De hecho, un problema que tenemos como industria es muchos de nuestros equipos fugan, y estos refrigerantes van provocando calentamiento global. Estos pertenecen a una tercera generación, no pasamos por los FCs, de refrigerantes sintéticos, después pasamos a los HCFCs, la segunda, y esta sería la tercera. De hecho, ya tenemos una cuarta generación, que ya serían la nueva generación de refrigerantes, que ya no
tienen un potencial de calentamiento global tan elevado. Nosotros los que ocupamos en México son estos que tengo aquí, 134, para los que no son tan técnicos, no los vamos a encontrar en muchos de los vehículos dentro del aire acondicionado, otros los ocupamos para el aire acondicionado de las casas o de los edificios. El que dice 404A lo vamos a encontrar en la mayoría de los supermercados y de otros procesos industriales. Un ejemplo, estos refrigerantes, por ejemplo, uno que dice aquí 404A, dice PSG 3780. Si se me escapa a mí 1 kilogramo de 404 a la atmósfera, es como si hubiera liberado 3780 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Y así me voy, ¿no? 407C, 406A, 2730, 2088. Y aquí ese es el segundo problema que tenemos ambiental, el calentamiento global. Si me pueden poner el video, por favor. Y aquí cuando empieza lo que es la revolución industrial, arranca el video, se va a detener por ahí de 2016, y aquí vamos viendo cómo se ha ido elevando la temperatura de nuestro planeta, que bueno, todavía se duda de que es por la actividad humana. Probablemente lo más seguro es que sea por parte de nosotros, todas nuestras emisiones que estamos lanzando, y aquí también se están yendo mucha de nuestra tecnología, porque nosotros no nos podríamos sobrevivir como humanidad si canceláramos la cadena de frío. La cadena de frío tiene que seguir, y lo que tenemos que ir haciendo es mejorando nuestros refrigerantes y nuestras prácticas, al igual que la eficiencia energética de los equipos. Ahorita les voy a platicar de 2 definiciones que aparecen en el manual de refrigeración de RAE. Para evitar estas fugas o poder estar liberando ese refrigerante, hay formas de poder controlar esto. Una de ellas se llama recuperar o recuperación, y la definición que aparece en el manual de refrigeración de RAE, pues es remover el refrigerante. Nosotros traemos equipos, simplemente lo podemos recuperar, lo podemos meter en un tanque recuperador sin analizar ni procesar este refrigerante. Se recupera, se le hace el servicio al sistema de refrigeración y después se vuelve a cargar. Después necesita otro proceso, este se llama reciclar. En nuestro país, aquí ya significa que vamos a quitar el refrigerante. En la actualidad ya tenemos equipos de reciclado portátiles, y también existen los centros de reciclado en donde se llevan esos refrigerantes y se les retira el aceite, la humedad, sólidos, cualquier contaminante que pueda tener ese refrigerante, para volverlo a recargar en un sistema de refrigeración, y con eso nosotros vamos reciclando esos refrigerantes, y con eso vamos reduciendo. No estamos comprando más refrigerantes, simplemente podemos reducir el consumo de refrigerante, por ejemplo, de nuestro país, ya que estamos reciclando el refrigerante. Estas prácticas de recuperar y reciclar es algo que ya se hace de forma común, en la que evitamos ya emitir refrigerantes a la atmósfera. En los centros de reciclado que hay en nuestro país, se existen de 2 equipos. Hay uno que se llama reciclado de un solo paso. Este que tengo aquí son lo que hacen las recicladoras portátiles. Es un solo paso. Nosotros recuperamos el refrigerante, lo vamos limpiando, lo vamos metiendo a ese tanque de almacenamiento que está de color gris con amarillo, hacemos el servicio, y después de ese tanque lo volvemos a meter al sistema de refrigeración, y ya con eso queda el sistema funcionando nuevamente y nos ahorramos la emisión al medio ambiente. Y en los centros de reciclado ya existen unas que son de paso múltiple, donde se mete ese refrigerante y se está circulando dentro de un equipo, y ahí se va limpiando, se le va sacando todos los contaminantes que pueda tener el refrigerante, y después se vuelve a reutilizar. Y una vez que se hace el gas, se reciclan, pero sin embargo lo recuperamos un sistema que estaba altamente contaminado o que lo revolvieron con otros refrigerantes. El caso es que ya no lo vamos a poder reutilizar. Entonces es cuando hacemos el proceso de destrucción. Nuestro país es el único país en Latinoamérica que tiene 2 tecnologías aprobadas por el Protocolo de Montreal para destruir refrigerante. Uno de ellos se llama el arco de plasma de argón, y aquí lo que se hace es se le eleva la temperatura a 10.000 grados centígrados, y en 23 milisegundos le bajan la temperatura a 50 cada 23 milisegundos.
y con ese cambio de temperatura se destruye el CFC, se convierten en sales, obviamente son de fluoro, y ya con eso ya sus residuos ya son inocuos para el medio ambiente. El segundo es un horno de cemento. Aquí como ven, los dos procesos son en alta temperatura. Aquí se inyecta directamente el refrigerante en un horno de cemento al momento que el horno de cemento está produciendo o horneando cemento y se va destruyendo. Aquí propiamente el término del horno de cemento es un coprocesamiento, porque estamos coprocesando, estamos produciendo cemento y le estamos inyectando refrigerante. Donde está este horno de cemento donde se destruye el refrigerante, también el combustible que se utiliza para dar esa flama se ocupan con otros, son combustibles que se ocupan de otros desperdicios, del que me queda muy claro, muy grabado. También se ocupan llantas, ya de las que ya son llantas de desperdicio, se recuperan de los tiraderos donde están esas llantas, se les da un procesamiento y se ocupan como combustible alternativo que también se ocupa para producir cemento. Aquí podríamos decir que estamos destruyendo llantas y estamos destruyendo sustancias agotadoras de la capa de ozono y gases y refrigerantes de los que se van recuperando, que ya no se les puede hacer ningún tipo de proceso. Y aquí llegamos al paso 5, se actualiza el protocolo de Montreal del 2016 y esta actualización que se conoce en el medio como una enmienda nos va a limitar el uso de esos refrigerantes que acabamos de platicar que tienen elevados potenciales de calentamiento global, y de ahí vamos a empezarnos a regresar nuevamente. Promueve el uso de los refrigerantes naturales y de ahí vamos a ir ocupando otras generaciones de refrigerantes que tienen menores potenciales de calentamiento global durante los próximos 30 años, porque pues es un proceso de reducción gradual en el que nos vamos a ir alejando de las tecnologías que tenemos en la actualidad para pasar a tecnologías que ocupen menos energía para producir frío y que los fluidos que ocupamos para bajar la temperatura pues ya no sean tan nocivos al medio ambiente en el caso de que se nos escape al medio ambiente. Ahora, una situación que tenemos, porque bueno, también los sistemas de aire acondicionado funcionan con refrigerantes y ocupan energía eléctrica, es que esa demanda que va creciendo se va a triplicar para el 2050 y es porque va subiendo la temperatura. Cada vez se va a requerir más aire acondicionado. Y aquí las emisiones de efecto invernadero, imagínense, van a duplicarse, 1.250 millones de toneladas que tenemos en 2016, se nos pueden ir hasta 2.280 millones de toneladas para el 2050, millones de toneladas de dióxido de carbono que se van a estar emitiendo si seguimos generando electricidad como se genera en la actualidad. Los equipos son de baja eficiencia energética y algo que antes el aire acondicionado era como artículo de lujo, y por lo menos en México, pues al norte del país no es un artículo de lujo, y ya si vemos las noticias se podrán dar cuenta que, por ejemplo, en París, que llegó a una temperatura de 50 grados centígrados, la ciudad, la Unión Europea, no es una ciudad sobre todo París, no es una ciudad de aire acondicionado, sino es una ciudad de calefacción, y que eventualmente se tendrá que convertir en una ciudad de aire acondicionado. De lo contrario, se empiezan a elevar las tasas de mortalidad porque no se tienen los medios para poder bajar la temperatura dentro de las habitaciones. Ahora, como la temperatura va subiendo, todavía los países de alta temperatura no han comprado su primer aire acondicionado. Conforme va subiendo también el nivel de vida de los países, pues las personas empiezan a tener acceso a equipos de aire acondicionado y ya lo empiezan a comprar. Nosotros aquí está México. Todavía no hemos comprado en todas las ciudades, todos tenemos aire acondicionado. Por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, todavía donde vivo no es una ciudad o una zona de aire acondicionado, pero ahorita, quizás, si sigue subiendo la temperatura, eventualmente vamos a tener que tener aire acondicionado. Ahora, esta actualización, que se llama la enmienda de Kigali, pues básicamente lo que se firma el 25 de octubre de 2016, y este es donde se hace el acuerdo, nuevamente un acuerdo global, para empezar a dejar de utilizar los HFCs que tenemos en estos momentos para ir dando paso a las nuevas tecnologías de refrigeración. Ahora, en México y en todos los países de artículo 5, que por ejemplo son muchos países, todos los países en Latinoamérica, nos vamos a ir alejando
de estas tecnologías. Ahorita en la actualidad nosotros estamos en estos cuadros, estos que tengo de color anaranjado son los que ya están en proceso de eliminación. Después aparecen las tecnologías que tenemos hasta esta parte y verán que los promedios están 3,900, 2,100. Acuérdense que esto significa que por cada kilo que se me escapa de estos refrigerantes es como si hubiera 3,900 kilogramos de dióxido de carbono. Y los vamos a estar empezando a cambiar, que ya empezamos, por estas nuevas tecnologías que aquí ya son 1,392 y empiezan a aparecer nuevos refrigerantes que ya sus potenciales de calentamiento global cada vez son menores hasta que lleguemos a refrigerantes que estén por debajo de los 150, que eso es lo que se busca. Todavía, sin embargo, estos que tengo marcados de este lado son refrigerantes sintéticos y los refrigerantes naturales como el dióxido de carbono, el amoníaco o los inflamables propano o isobutano están fuera del ámbito de reducción. Todos los sintéticos, que son los que ocupamos, que están en esos tres primeros rectángulos, están en proceso de reducción. Y de ahí nosotros nos iremos moviendo hasta que tengamos refrigerantes dentro de los sistemas de refrigeración que ya no dañan al medio ambiente. Aquí una situación, los sistemas de refrigeración se evalúan ya hoy en día con lo que son las emisiones directas y las emisiones indirectas. Las directas es por los escapes que tenemos. De hecho, de un estudio de Naciones Unidas, aquí los tengo las referencias, pues el promedio de los equipos, de todos los sistemas de refrigeración que llevan cargas de 20 a 200 kilogramos, fugan del 10 al 30% de su carga anualmente. Y de lo que se consume, por ejemplo, en los países, por ejemplo, vamos a centrarnos en México, el 30% del refrigerante que se consume es para equipos nuevos y el 70% aquí le pusimos mantenimiento, pero mantenimiento significa para estar recargando todo el refrigerante que se nos va escapando al medio ambiente por fugas, por mantenimiento, porque se rompe tenemos algún daño, sobre todo en las fugas de refrigerante. Y de las emisiones indirectas que tienen que ver con el consumo de energía. La enmienda de Kigali nos pide que hagamos una reducción aquí y también que se van a fomentar acciones de eficiencia energética. Tenemos que hacer que los equipos de refrigeración sean más eficientes. La forma tradicional de soldar es con este proceso de oxígeno acetileno, que como verán es el proceso, y actualmente, yo quisiera decir que a partir de este año, ya empiezan a aparecer herramientas, una nueva tecnología para estar uniendo las tuberías, que es básicamente de prensado. Y aquí la que tenemos es una herramienta Rottenberg, y esta herramienta va a ir sustituyendo, se pretende que vaya sustituyendo el uso de la soldadura oxacetilínica porque también nos reduce la posibilidad de las fugas. La que tenemos actualmente, que es con oxígeno acetileno, tiende a quebrarse si no se aplica bien, y esta ya es una herramienta de prensado que nos puede ayudar a ir reduciendo también esas emisiones. Ahora, en la parte de eso para las emisiones directas y para las emisiones indirectas que tienen que ver con el consumo de energía, nosotros como industria de refrigeración ya se tiene en proyecto esta que se llama NOM 012 ENER, y esta es para ir reduciendo el consumo de energía. Infortunadamente todavía no ha sido publicada, estamos esperando que nuestras autoridades ya la liberen y la publiquen, y ya con esto se pueden ir desarrollando los equipos, porque bueno, esto se produce un equipo, se lleva a un laboratorio, se mide su consumo de energía y sale al mercado. Y de ahí, así como ustedes ven los equipos de refrigeración que tienen unas etiquetas, esta normativa es para los equipos de refrigeración comercial como los que comercializamos en Bonn, que son equipos divididos para ya sistemas de refrigeración más grandes. Con esto vamos a ir reduciendo el consumo de energía, que bueno, ya sabemos que es un tema controvertido ahorita la energía en nuestro país. Ahora, con respecto a los HFCs, tenemos de los naturales, por ejemplo, los estoy comparando aquí, los HFCs naturales y los sintéticos. Como verán, este es el sintético, este es el equivalente, ¿no? 3,922 kilogramos de dióxido de carbono. Este es el dióxido de carbono, que es 1. Y aquí tengo el 134A, como verán, los potenciales de calentamiento global, el dióxido de carbono es el refrigerante que tiene menor impacto al medio ambiente, pues es el referente. Sin embargo, tenemos esta situación, los refrigerantes sintéticos, por ejemplo, los más modernos, conforme van bajando su potencial de calentamiento global, se empiezan a volver inflamables.
que es algo que en la industria ya nos estamos adecuando a recibir estos nuevos refrigerantes sintéticos que van a ser ligeramente inflamables, o como el propano o como el isobutano, que son inflamables, con capacitación. De hecho, hay programas de capacitación que unos los ofrecen los fabricantes y otros los estará ofreciendo la Organización de las Naciones Unidas, en la que están entrenando los técnicos de refrigeración para poder manejar esas nuevas generaciones de refrigerantes que ya combinados con los nuevos equipos se reduce notablemente el consumo de energía y las emisiones directas y las emisiones indirectas. El nivel de riesgo que tienen estos refrigerantes inflamables, pues es básicamente que estos refrigerantes, esta es una parte muy técnica, sin embargo, lo que les puedo decir que los refrigerantes que vienen, que son ligeramente inflamables, se requiere de un gran volumen de esta sustancia dentro de un espacio contenido. O sea, de hecho, los vamos a empezar a encontrar en mini splits eventualmente, y los que son más inflamables los vamos a encontrar, y de hecho ya están instalados en muchas de las tiendas de conveniencia que nos ofrecen refrescos o helados, conservadores de helados. O sea, son gramajes los que llevan estos equipos, y eventualmente los vamos a empezar a tener dentro de nuestros domicilios, porque como mencioné anteriormente, uno de los refrigerantes que se llama Recinto 34A, que nosotros lo tenemos en la actualidad, porque si se acuerdan hubo un programa que se llamaba Cambia tu viejo por uno nuevo, fue donde se recuperaron todos los refrigeradores de R12, se les retiró el refrigerante y se destruyeron en esas tecnologías que acabamos de platicar, el rodo de cemento, el plasma de argón. De ahí, pues llegaron los 134A, y quizás eventualmente pues, exista otra forma de que cuando vayamos sustituyendo el de 134A, lo que vamos a ir comprando ya van a ser refrigeradores de refrigerante inflamable que van a consumir muchísimo menos energía que su antecesor del 134A, y así es como le vamos a ir bajando al consumo de energía. También van a encontrar esos que son la cuarta generación, es la cuarta molécula, los HFOs. Estos ya los encuentran dentro del aire acondicionado automotriz, ya es un refrigerante que ya se está ocupando, y ya cada vez los vehículos nuevos ya vienen con los HFOs. Los modelos anteriores están cargados en 134A, y conforme vaya pasando el tiempo y vayan dejando de circular los vehículos más antiguos, pues ya lo que está entrando en la actualidad ya es un refrigerante ligeramente inflamable que se llama HFO, y que pertenece a la nueva generación de refrigerantes. Aquí solamente traigo unos ejemplos, pero como notarán, ya la vida atmosférica es de 11 días, 40 días, 16 días. Si los comparamos con los sintéticos anteriores, que podían durar hasta 100 años, pues ya básicamente su vida atmosférica es menor, que nos va a también ayudar para tener una mejor calidad del aire. Aquí les platico de los que son los hidrocarburos, que son los otros refrigerantes. Estos son naturales, acuérdense que estos los ocupábamos en 1830 y los ocupamos hasta el 1930. Y de ahí, cuando aparecieron los refrigerantes sintéticos, pues que uno de ellos es el R12, pues fue empezando, dejaron de utilizar estos refrigerantes para dar pie a refrigeradores más seguros, porque pues antes no eran tan seguros como los de hoy en día, y la nueva generación de refrigerantes que trae estos gases, pues son totalmente seguros, pero para poder trabajar con estos nuevos refrigeradores y refrigerantes se requiere de entrenamiento, porque pues estos literalmente son altamente inflamables. Aquí sus ventajas, pues su potencial de agotamiento de la capa de ozono es 0, y ya su potencial de calentamiento es muy bajo, estamos hablando de 3, y que tengo que es el 441A, que es un refrigerante que se va a ocupar mucho en los Estados Unidos, donde está aprobado. El dióxido de carbono, sus ventajas, no tiene cloro, su potencial de calentamiento es más bajo. Sin embargo, sus desventajas, pues una de ellas es que las presiones son muy elevadas, las presiones de trabajo pues están por ahí del orden de los 1.450 libras, que son presiones muy, muy elevadas. Este refrigerante se ocupa básicamente aquí en la Unión Europea, arriba de este paralelo, y en la parte de donde dice subcrítico de CO2, es donde sí se está empezando a instalar, todavía estamos al inicio de esta tecnología del dióxido de carbono. Sin embargo, sí se está ocupando, y la que va creciendo sobre todo en el norte de Europa, aquí en la Unión Europea, es la tecnología del transcrítico. Ahí sí se están alejando mucho más rápido del uso de la tecnología de los refrigerantes sintéticos que nosotros en nuestros países. Sin embargo, esa tecnología
hoy por hoy es una tecnología cara y que, bueno, tiene varios retos para poder operar en estas latitudes. No quiere decir que no vaya a progresar más, porque realmente esta tecnología tiene en nuestro continente alrededor de 10 años y pues todavía va a requerir de más, pues de más inversión, incluso para poderla operar, pero no quiere decir que no vaya a desplazar por completo al uso de los refrigerantes sintéticos, que no hay que olvidar que, aunque tienen sus problemas, son refrigerantes muy seguros de utilizar y no tienen mayor riesgo. Y esta tecnología del dióxido de carbono de momento sí está muy enfocada a aplicaciones de tipo industrial, al igual que el amoníaco ahí sigue y seguramente va a seguirse ocupando, y lo que va mejorando pues son los diseños que tienen que ver con los equipos que los comprimen. Eso es el uso de los sistemas con dióxido de carbono, pues se ocupan en lugares así como el norte de Europa, Canadá, que ahí sí se pueden ocupar con esas conexiones que se llaman transcríticos, y bueno, el subcrítico, pues ese sí se está ocupando en lugares donde las temperaturas ambientes son más elevadas. Sin embargo, pues aquí con esta situación para poder mantener bajo control el dióxido de carbono, pues provoca que sean un poco elevadas las inversiones para poder tener estos refrigerantes o estos nuevos equipos. Ahora, pues, ¿cuál es el reto para los refrigerantes naturales y los refrigerantes que vienen en camino durante esta ventana de 30 años para proteger al medio ambiente, ¿no? Tenemos que reducir el consumo de energía para poder reducir esas emisiones de dióxido de carbono para alimentar nuestros sistemas de refrigeración y también reducir el potencial de calentamiento global de estos nuevos refrigerantes cuando se nos escapan al medio ambiente. Ya vimos que hay formas, ya tenemos una nueva tecnología para ir sustituyendo el uso de la soldadura que tradicionalmente se ocupó, que ya son las tuberías prensadas. Y bueno, pues, el reto que tienen, pues como conclusión, pues conseguir que los sistemas vayan a ser igual de eficientes, que nos den los mismos, porque tengan buenos índices de eficiencia energética, que tienen que reducir el consumo de energía, y que sobre todo que los costos de operación de estas nuevas tecnologías sean viables, o sea, realmente que sí los podamos tener y poderlos operar tranquilamente. Y con esta diapositiva termina mi presentación. Mi nombre es Gilardo Yáñez y les agradezco su atención y la invitación. Gracias. Las fábricas de hielo FB Ice satisfacen las necesidades de hielo en escamas para su uso en distintas industrias, con capacidades que van desde 1 y hasta 50 toneladas por día. Están presentes en distintas aplicaciones como la industria pesquera, cárnica, alimenticia, zoológicos y construcción. Nuestras fábricas de hielo son construidas con la más alta calidad en tecnología y componentes, como los generadores de hielo Geneglaze, en conjunto con la capacidad y eficiencia de los compresores Copeland o Bitzer, compatibles con los refrigerantes R404A, R507 y R449A. Todos estos elementos, combinados con la experiencia en equipo de refrigeración de Boone de México, encontrará nuestras fábricas de hielo en varias presentaciones. Versión pack, unidad y generador de hielo. Versión split, generador de hielo y unidad condensadora por separado. Contamos con accesorios opcionales de almacenamiento y transporte para el hielo que se adaptan a todo tipo de aplicación. Si requiere generar hielo en escama para distintas condiciones de temperatura, ya sea de agua dulce o salada, somos la mejor opción, con el servicio, calidad y garantía de todos nuestros productos. Boone, innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío.
Pues muy interesante, ingeniero, bastante interesante toda la historia de la refrigeración. Nos mandan por ahí ya saludos, se está reportando Martín Oleaga desde Monterrey. José Leonardo, saludos cordiales desde Ciudad de México, muy interesante la historia de la refrigeración. Miguel Ángel Montes Betán, saludos desde Puebla. Pedro Palacios Pajuelo, desde Santiago Osuna Villalba, saludos desde Paraguay. Claudia Mendiola Ibarra, muy interesante la plática. Se reporta también Carlos de la Cruz. Pues todos nuestros seguidores, ¿no? Siguiendo todo este interesante tema de la refrigeración, del saber el por qué tenemos que mantenernos al tanto de tan interesante tema, ¿verdad? ¿Alguna otro comentario que quisieras agregar, ingeniero, adicional? Sabemos que te vamos a tener por acá con otro tema complementario, ¿verdad? Pero si quieres agregar algo aquí a nuestros seguidores. Pues de entrada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues ya vieron que nosotros en la refrigeración somos una industria indispensable para que nosotros podamos, pues ahora sí que le debemos mucho parte de nuestro desarrollo. De hecho, la refrigeración está totalmente conectada con lo que es la energía eléctrica, porque bueno, conforme empezamos algo que sucedió, no mencioné, es que cuando se quería electrificar los Estados Unidos, los refrigeradores no eran eléctricos, eran en base en hielo. Y en el momento que se inventó el refrigerador eléctrico, pues era así como que la mejor noticia que pudieron recibir los que estaban electrificando los Estados Unidos, porque todas las amas de casa querían tener un equipo que fuera un refrigerador y que consumía energía eléctrica 24 horas al día. Y el hecho de la invención del refrigerador eléctrico fue el que detonó que se empezara a electrificar todos los Estados Unidos y eventualmente pues todo el mundo. Porque bueno, ya las amas de casa ya no tenían que, por ejemplo, quizás ir a cazar venados y que se le fueran a echar a perder, sino ya tenían un medio de cómo mantener la comida fresca. Y de ahí, bueno, ya empezaron los supermercados. Pero sí fue la invención de ese refrigerador eléctrico fue el que detonó la electrificación de los Estados Unidos. Pues perfecto, todo va de la mano, definitivamente. Sí, así es. Tendremos el día de mañana la repetición de este programa para quienes quieran tener la oportunidad o invitar a sus amigos interesados a ver este interesante tema. Le queremos recordar a todos nuestros seguidores, es muy importante saber su opinión, sus comentarios. Por eso les invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales para mantenernos conectados a través de YouTube de Expoeléctrica TV, Facebook, Expoeléctrica, Instagram, Expoeléctrica Oficial y Twitter, _Expoeléctrica. Los invitamos a que comparten, nos sigan, nos den like, que activen la campanita y envíen sus comentarios. Pues, ingeniero, de nueva cuenta, le deseamos muy buenas tardes y agradecemos su participación y por aquí lo esperamos en una próxima cita seguramente. Muchísimas gracias. Muy bien, y recuerden que el día jueves tenemos nuestro webinar a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Mañana tenemos la repetición, resumen del programa Mundo Sustentable. Y no nos queda más que en nombre de todas las personas que trabajan en esta plataforma y el propio nos despedimos deseándole a ustedes que tengan la mejor de las tardes y verdaderamente de tener todos los cuidados de sanidad para evitar estos rebrotes que tanto nos están comentando y que se ve que vienen en camino. Ok, que tengan muy buenas tardes, saludos y nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima.
Escúchanos este sábado en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Tendremos como invitado a Marco Cosío, vicepresidente ejecutivo de Infraestructura Inteligente en Siemens México, Centroamérica y el Caribe en Siemens. Y nos compartirá el tema El compromiso de Siemens en la sustentabilidad. Por esta razón, no te puedes perder Mundo Sustentable este sábado a las 9 de la mañana por Imagen Radio. ¡Pon tu granito de arena! Conacome y Expoeléctrica presentan. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Jiménez, gerente de ventas OEM de la compañía Eaton Guzman. Los vengo a invitar a nuestro próximo webinar que tendremos el día 29 de octubre a las 5 p.m., donde hablaremos de las soluciones que tenemos en baja tensión, media tensión, supresores de picos de voltaje y nuestros nuevos desconectadores compactos. Los esperamos. Gracias. Expoeléctrica y Conacome, te esperamos. Conéctate con los expertos.